Hola, espero que te encuentres estupendamente bien y hoy vamos a ver el passé composé. Y como habíamos visto en el vídeo anterior, necesitábamos, y por eso estudiamos primero, el participe passé, porque forma parte del passé composé. Como dice la palabra, passé es pasado, algo que ya pasó, y composé porque está compuesto de dos partes. Siempre te indico que si algo se llama de alguna forma, lógicamente debería ser porque tiene una conexión con cómo es o con lo que hace. Bien, acuérdate siempre te indico que tienes mis otros vídeos también para seguir mejorando y profundizando. Estoy segura que ya te están ayudando muchísimo y que has mejorado un montón. Que tienes también mi página web donde tienes enlaces y tienes información, y que también tienes mis clases para mejorar la comprensión y comunicación del idioma y para obtener la titulación de Cambridge y del DELF B1, B2. Y ahora viendo el passé composé, se forma como... Se forma, aunque diga passé, ¿vale? Porque sí se refiere al pasado, por eso se llama así, se forma con el presente de indicativo, o bien del verbo avoir o bien del verbo être, más el participe passé. Bien, vamos a ver cuándo se forma con el verbo avoir. El verbo avoir se forman con él la mayoría de las frases, quiero decir, la mayoría de los verbos utiliza el avoir para hacer el passé composé. ¿Qué pasa? Que vamos a ver después que el verbo être se hace con una serie de verbos que son menos, y también los derivados de esos verbos, pero son muy habituales. Y también se hace con los verbos pronominales. Esto lo vamos a ver a continuación. Bien, el verbo avoir, el propio verbo avoir, se conjuga con el presente del verbo avoir. Voy a decir, l'infirmière a eu mal à la gorge. La enfermera ha tenido... Sabes que es exactamente igual que en español. Nosotros también utilizamos el presente del verbo haber. Yo he, tú has, el ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Ese es el presente, ¿vale? En este caso no como tener, sino como haber. ¿Por qué utilizamos haber? Porque ahora voy a utilizar un participio exactamente igual que ellos, que en francés. Voy a decir ha comido, o yo he comido, he salido, he bailado, he jugado, ¿vale? Entonces, la enfermera ha eu, ha tenido o tuvo. Acuérdate que en este caso lo voy a traducir de las dos formas, porque ellos tienen un pasado simple. Sí que existe y sí que lo vamos a ver más adelante, pero no es lo que utilizan habitualmente en la lengua corriente, o cuando lees solamente está más reservado a la literatura, pero puedes encontrar literatura que utilice un passé composé en vez de un pasado simple, porque es una literatura que refleja la forma de hablar de la gente más actual y demás, o porque ha elegido el escritor escribir así precisamente por eso, porque es la forma que se habla habitualmente. Lo mismo en los periódicos, pero puedes ver alguna literatura donde utilicen el pasado simple, aunque sea literatura moderna, o también algún periódico que utilice el pasado simple, ¿vale? Es como más formal. Entonces, para nosotros podríamos traducirlo de las dos formas. Yo puedo decir ha tenido mal a la garganta, que sería, es decir, tuvo dolor de garganta, o tuvo, lo que acabo de decir ahora, ha tenido o tuvo dolor de garganta, las dos formas, ¿vale? Lo mismo con el verbo était. El verbo était es el verbo être. Bien, entonces también lo voy a hacer con el verbo avoir. J'ai été malade. He estado o estuve malade, enfermo o enferma, porque los dos se acaban en e. Bien, se pone también con aquellos verbos que son que indican un movimiento, indican la forma en que me muevo. Por ejemplo, il a marché, ella ha caminado o caminó, il a sauté, ha saltado o saltó, il a dansé, ha bailado o bailó, il a couru. La primera es una OU como nuestra U, Q, y la segunda es RU. Entonces, Q, RU. Elle a couru. Vale, ella ha corrido o corrió. Recuerda que dices cómo te mueves, no es solo un verbo que indica un movimiento, ¿vale? Vamos a ver que si son verbos que indican un desplazamiento, esos verbos se hacen con el verbo être. Aquí lo que estamos indicando es cómo haces ese movimiento, ¿vale? Pues caminar, saltar, bailar, correr. Bien, ¿qué pasa cuando tienes un passé composé con el verbo avoir? Es muy simple, de verdad es que es muy simple tanto con esto como el être. Solo tienes que tener ciertas cosas en cuenta, nada más. Yo sé que cuando tengo un passé composé con el avoir, lo que me tengo que centrar es en el objeto directo, si hay o no hay, y sobre todo lo que me importa es si está delante del passé composé. Vale, acuérdate que el objeto directo es exactamente igual realmente, aunque funciona de forma distinta, pero es exactamente igual que como tenemos aquí, que lo que es el artículo determinado. Yo tengo
Por ejemplo, les garçons, la fille et les enfants. Por ejemplo, les ls, que es los las. Pues el le, la y el ls es exactamente igual que por aquello que reemplazamos el objeto directo. Vamos a verlo ahora con los ejemplos. Entonces, si el objeto directo, si no hubiera o simplemente está después del passé composé, pongo el verbo tal cual, es decir, como lo he aprendido. Yo sé que j'ai y el verbo ouvrir, el participio es ouvert. Entonces, j'ouvert, lo pongo tal cual y luego la porte. ¿Qué que j'ouvert? O ¿qué he abierto o qué abrí? ¿Vale? La porte. ¿Ok? Vale, l'actrice a acheté. ¿Qué acheté elle? ¿O qué es que la acheté? ¿O elle a acheté quoi? ¿Ha comprado qué? ¿Qué es lo que ha comprado? Vale, pues la actriz a acheté, la actriz ha comprado o compró de fleurs. Sería o bien unas flores o simplemente el artículo partitivo. De fleurs, flores. Entonces, la actriz ha comprado o compró flores. ¿Qué compró? De fleurs. Mes sœurs ont invité les voisins. Ojo con esto porque siempre te lo indico y lo recalco. Tienes que centrarte en el idioma en el que estás hablando, no en tu propio idioma. Tu propio idioma te sirve de referencia porque controlas lo que estás diciendo, ¿vale? Pero lo que tienes que centrarte es en el idioma en que hablas. Tú lees esto y automáticamente tu mente, no es que esté haciendo una traducción, es que inmediatamente sabes lo que estás diciendo y eso es lo que tienes que controlar. En español, si lo traducimos, serían mis hermanas han invitado a los vecinos, pero en francés no se dice invité a quelqu'un, no tienes la preposición a u otra preposición, si ellos utilizarán otra, sino invité quelqu'un, no lleva ninguna preposición, con lo cual es un objeto directo, aunque en español sea un objeto indirecto, porque lleva una preposición. Entonces, en este caso, mes sœurs ont invité quoi? Les voisins. Esta continuación no hago absolutamente nada. Me pongo un, lógicamente, porque son ellas, mes sœurs, mis hermanos, y luego invité lo dejo tal cual. Es decir, yo cojo el verbo y lo dejo tal cual, no hago nada con él. Pongo el participio pasado tal y como lo he aprendido. Ouvert, acheté, con una E con acentito, invité, una E con acentito. Bien, ¿qué pasa cuando el objeto directo está delante? Ahí es lo que me tengo que fijar, ¿vale? Entonces, céntrate en verbos en passé composé con el verbo avoir. Me centro si tiene un objeto directo y si lo tiene, si está delante. ¿Por qué? Porque si está delante, lo vamos a ver ahora, la robe que j'ai mise est froissée. Bien, si está delante, el objeto directo va a coordinar, va a coordinarse con el participio, ¿vale? Siempre va a ser, en este caso, con el participio. Y voy a decir el vestido que he puesto. Bien, entonces llego aquí al participio. Yo sé que de mettre, el participio es mi. Bien, ¿qué pasa en este caso? Que yo siempre me tengo que hacer dos preguntas. ¿Te acuerdas que cuando con los adjetivos, siempre, o con un nombre, cuando quiero hacer siempre me tengo que fijar en, vale, digo, ¿es masculino o es femenino? ¿Es singular o es plural? Es algo que nosotros hacemos automáticamente en nuestro idioma porque llevamos mucho tiempo oyéndolo. Bien, pero si es en otro idioma tienes que pensarlo. Entonces, cuando lo tengas automatizado, perfecto. Mientras no lo tengas, siempre haces esas dos preguntas. Primero, género, masculino o femenino. Bien, la robe es femenina. Nosotros tenemos el vestido. Fíjate que para nosotros es masculino, para ellos no. Entonces, ¿qué tengo que ponerle? La E. Exactamente igual que cuando hacemos un adjetivo y le ponemos una E, o un nombre le ponemos una E para indicar que es femenino. Es exactamente lo mismo. Bien, ¿y es singular o es plural? Es singular, con lo cual lo voy a dejar así y ya está. La robe que j'ai mise, el vestido que he puesto o que puse, está. Y ves que este es un adjetivo y le pasa lo mismo que lo que acabamos de hacer aquí. Froissée es que está arrugada. Bien, como robe es femenino, ves que a froissée, al adjetivo, le he metido esta E. No le meto una S porque es singular. Bien, lo mismo, otro ejemplo, el segundo. Regarde le fleur que l'actrice a acheté. Vale, regarde, presente indicativo lleva una S, tu regardes. Pero cuando haces un imperativo, en este caso, esa S no se escribe. ¿Okay? Ya no suena cuando dices tu regardes, pero tampoco la escribes en este caso. Eso ya lo veremos con el imperativo. Entonces, regarde le fleur, mira las flores que, el que también se refiere a las flores que l'actrice a acheté. La actriz compró
o ha comprado ¿qué? Le fleur, las flores. Bien, entonces, flores. Yo aquí primero haría el participio, ¿vale? Acheter, sé que. ¿En qué acaba el participio de un verbo que es en infinitivo en ER? En E con acento. Bien. Ahora digo fleur, masculino o femenino. Femenino, le añado una E. Singular o plural, plural, le añado una S. Fíjate que a la hora de pronunciar, yo voy a decir acheter. Voy a decirlo exactamente igual, porque la fuerza está en la E, esta E no lleva acento, esta S no se escucha. Pero es importante que sepas que tienes que escribirlo así. Si no, realmente, pues no estaría correcto gramaticalmente. Bien, imagínate aquí que yo digo, j'ai ouvert la porte. El verbo ouvrir, ¿vale? Participio ouvert. Si la porte estuviera aquí a continuación, que fuera... Ah, bueno, lo teníamos aquí arriba, es verdad. Mira, aquí tenemos el ejemplo. J'ai ouvert. Qu'est-ce que j'ai ouvert? ¿Vale? La porte. Que j'ai ouvert la porte. Vale, entonces, he abierto la puerta. Como va detrás, lo ponemos tal cual, el passé composé, tal y como se forma y se acabó. No me preocupo de nada más. Pero aquí, al decir yo la he abierto o yo la abrí, que he abierto la, fíjate que coincide lo que te decía antes con el artículo determinado. Si pongo aquí la, que sería esto lo que pongo, lo que pasa que nos pasa de siempre, ves que hay muchas reglas que una vez que lo sabes se repiten. Vocal, vocal, pues el apostrofillo. Je l'ai, bien, y sé que el participio es este ouvert, como tenemos aquí. Bien, y ahora la pregunta de siempre es lo mismo. Es el la, que es de la porte, que es la porte, masculino o femenino, femenino, con lo cual meto una E. ¿Es singular o es plural? Es singular, con lo cual no necesito una S. Y entonces esta T que no sonaba, sí que suena. Je l'ai ouverte, como nos ha pasado con otros nombres que hemos visto y otras cosas que hemos visto. En cuanto le pongo una E, suena. Además piensa en cosas como muy simples. Je suis content, una persona que es un chico diría je suis content. Si es una chica decía, yo diría je suis contente. ¿Por qué? Porque mete una E y esta T suena. ¿Ves? Para ver la diferencia, es obvio. Vale, lo mismo. Invité, habíamos visto aquí que era un objeto directo porque no había preposición. Bien, si yo digo mes sœurs ont invité les voisins, elles, o aquí podría también decir mes sœurs de nuevo, les ont invités hier. Los han invitado. Fíjate que le es lo que decía antes, ¿vale? Es exactamente igual que el artículo determinado. Los han invitado. Como voisin es masculino, porque entendemos que invitó tanto a los hombres como a las mujeres. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Invité y le voy a poner masculino y después diríamos plural, pues sí, con lo cual es una S, ¿vale? Este le se refiere a les voisins. Pero imagínate que fuera, en este caso, claro, si yo dijera voisine, imagínate que en vez de masculino pongo una E. Bien, entonces si fuera les ont invités y me refiero a las vecinas, solo a las vecinas, tendría que efectivamente poner aquí otra E y luego dejar la S porque es plural. Ok. Bien, el verbo être. ¿Qué verbos se conjugan con el être? Todos aquellos verbos que son de desplazamiento, es decir, que vas de un lugar a otro. Y los derivados, verbos que se forman a partir de ellos. Bien, ya ves que no es un verbo de movimiento, porque mucha gente dice, es verbo de movimiento. No, ya vimos antes que marcher, courir, danser, son verbos donde haces movimientos. Pero estos son verbos de desplazamiento, simplemente que te dicen que te vas de un lugar a otro, que cambias de un lugar, ¿vale? Y todos los compuestos que son ahí. Bien, entonces tenemos los infinitivos para hacer los participios. Ve el otro vídeo si no te acuerdas o hace una listita para que así puedas ver rápidamente, cuál era el participio de este. Los de R, recuerda que era muy fácil, simplemente se pone una E con el acento, la R se quita. Bien, entonces tenemos, yo para recordarlo, otra cosa que siempre te digo, busca tus reglas, busca tu forma de que te sea fácil, más que reglas serían tus asociaciones de ideas, ¿vale? A mí me sirve de llegar, por ejemplo, vale, son, por eso los he puesto así, vale, arriver, yo arribo a un sitio, partir, me voy, ¿vale? Retourner, y vuelvo a ese sitio. Aller, voy, venir, lo contrario, vengo, ¿vale? Entrer, entro, sortir, que salgo. Y passer, porque paso delante del escaparate de un comercio, por ejemplo, que está al lado. Bien. Luego, monter es subir, subo las escaleras. Descendre es bajar, y pienso que cuando bajo, tomber, me caigo, ¿vale? El único verbo, naître, mourir, naître es nacer.
Y yo pienso que es de cambio de lugar en el sentido de que pasas de un lugar a otro. Estás en el vientre, mejor dicho, no en el seno, en el vientre de tu madre y naces. Es como hubiera un cambio de lugar. Y mourir, lo mismo. Nos vamos de este mundo a otro mundo paralelo, yo creo, a otro sitio que está en la habitación de al lado. Como he visto un poema de San Agustín, me parece, o alguno de estos, que decía, estoy en la habitación de al lado, no me puedes ver, pero sigo aquí. Vale, cada uno tiene sus ideas. Mourir, muero y me voy a otro lugar. ¿Vale? Mi espíritu va a otro sitio. Y el único que realmente no tiene movimiento, o sea, no movimiento, perdón, estaría más indicado, sino cambio de lugar, sería rester, porque rester es permanecer en un sitio. Bien. Y luego todos aquellos derivados, lo que decimos, entrer es entrar, y puedo decir rentrer, volver a entrar, venir es venir, revenir, volver, ¿no? Devenir, viene el verbo venir, es convertirse. Por ejemplo, devenir un écrivain. Convertirse en un escritor. Repartir es volver a marcharse, volver a irse. Entonces sería estos verbos y los verbos que se forman a partir de estos verbos. Bien, y nos pasa lo mismo que hemos visto con el verbo avoir, el tema del objet direct, del complemento de objeto directo. Bien, los que no tienen complemento de objeto directo, bien, aquí, ¿qué hacemos? Lo que hacemos en este caso, con el verbo avoir, no había ningún tipo, no me tenía que preocupar de nada, de que hubiera ninguna coordinación de nada, a no ser que el objeto directo estuviera delante. Bien, cuando tengo un être, lo que me tengo que centrar es en el sujeto. Yo tengo un verbo, un passé composé que se conjuga con être, vale, siempre tienes que hacer, la primera cosa que tendrías que hacer sería pensar, bien, ¿qué verbo es? ¿Qué verbo necesito? Es decir, necesito, mejor dicho, para conjugarlo, necesito el presente indicativo del verbo être o del verbo avoir. Esa es la primera pregunta. Si es partir, yo sé que ese se conjuga con presente indicativo être, ¿vale? Si fuera danser, sé que se conjuga con el presente de indicativo del verbo avoir. Bien, si es con avoir, sé que lo único que me tengo que centrar es en el objeto directo si está puesto antes. Si no, no hago nada con el participio. Si es con el être, donde me centro en el sujeto, porque la coordinación de ese participio está con el sujeto. Por ejemplo, l'homme est entré. El hombre ha entrado o entró. Puis, il est sorti. Después, se marchó o ha marchado, ¿vale? Es decir, presente del verbo être y luego el participio. Lo pongo tal cual. ¿Por qué? Porque l'homme es masculino, con lo cual entré, sorti y es singular, con lo cual no añado nada. Bien, aquí simplemente es el verbo pelado, no hay objetos directos, no hay nada. Bien, vamos a ver ejemplos donde no tengo un objeto directo. Il est sorti dans la rue. Il es masculino singular, con lo cual sorti lo dejo tal cual, sorti. Bien, y como es singular no le añado nada. ¿A dónde salió? ¿A dónde ha salido? ¿Dónde ha salido o dónde salió? Salió dans la rue, a la calle. Elle est descendue à la cave. Ella ha bajado o bajó, bien. Y tengo, ¿qué me centro? Verbo être. Entonces, cuando tengo el être, porque es un verbo de los que hemos visto de descendre, ¿vale? Veo el, ¿vale? Descendu, sé que es el participio, pelado. Ahora tengo masculino, femenino, que le añado, como siempre, una E. ¿Ves que estamos repitiendo siempre lo mismo? ¿Es singular? Sí. ¿Algo más? No le tengo que añadir nada más. Porque ¿a dónde bajó? A la cave, a la bodega. Elles sont passées devant la banque. Ellas han pasado o pasaron delante del banco o de la banca. Podemos decir también que decimos de la banca, pero es el banco en general. Es femenino. Bien, como es un verbo, el passé, que necesito el verbo être, ¿vale? Me centro en dónde, en el sujeto. Entonces, yo sé que el verbo pelado, digamos, sería passé. Ese es el participio pelado. Ahora me pregunto, ¿es masculino o femenino? Femenino, que le meto otra E. Bien. Y además, como es plural, le pongo una S. Es un passé devant la banque. Aunque no lo oiga, sí tengo que escribirlo así. Bien, ahora vamos con verbos como el sujeto sería en este caso je suis resté. Entonces tengo dos posibilidades, porque hemos dicho que el verbo rester se hace también con el verbo être, presente indicativo, pero el je puede ser, ahora me puedes decir, vale, pero puede ser un chico, puede ser una chica, efectivamente. Con lo cual, si es un chico sería
resté. Je suis resté. Tal cual, porque es masculino y singular. Si fuera una chica, yo lo tendría que escribir así. La pronunciación es la misma, pero le tendría que meter una E, porque es femenino singular. Je suis resté à l'hôtel. Permanecí o he permanecido o he quedado en el hotel. Je suis monté à pied. Subí o he subido a pie, lo mismo. Monté es un verbo que se conjuga con el être, et je nos pasa lo mismo. Si fuera un chico sería monté, si fuera una chica pondríamos otra E. Es singular, con lo cual no necesito S. On est retourné au bureau. Au bureau. En este caso, el on, sabes que además del se, por ejemplo, on parle italien, se habla italiano, on parle español, ¿ok? El on, o on dit, se dice, el on es el equivalente al nu, solo que obviamente lo que no puedo coger el on y luego poner on son, porque sabemos que no se conjuga así. Vale, voy a poner on est. Acuérdate que esta n se mete como aquí cuando lo pronuncio, on est. Bien, el on es un nosotros en este caso, con lo cual el on podría ser todo chicos, todo chicas, o podría ser chicos, chicas. Sabes que si son chicos, chicas, sería igual que el masculino. Entonces, on est retourné. Primero hago retourné. Acaba en una E con el acentito. Bien. Si lo pienso que son todos chicos, o son chicos y chicas, y van los chicos, o tengo que poner masculino, ¿vale? Voy a dejarlo así y voy a poner una S porque además el on somos nosotros, con lo cual es un plural. Si fueran solo chicas, imaginemos que solo es un grupo de chicas, ¿vale? Vamos a meterle después de retourner lo de siempre. Fíjate que es cosas que seguimos repitiendo, que es lo mismo. Femenino, una E. Plural, la S, igual que la teníamos antes, porque es un plural. Lo mismo nos pasa con nous. Voy a decir, nous sommes rentrés, tú. Hemos regresado o regresamos temprano. Bien. Entonces, en este caso, si el nous, primero le voy a poner rentré. Si el nous equivale a un grupo de chicos o chicos-chicas, va a ser masculino, más la S del nous plural, igual que aquí el on es el plural porque se refiere a nosotros. Si fuera femenino, además, en medio de este le tengo que poner a continuación de la primera E otra E para indicar que es femenino. Vale. Les touristes sont allés visiter Venise. Los turistas han ido o fueron a visitar Venecia. Lo mismo, ves que nosotros decimos a visitar. En ellos es aller y luego el infinitivo. Bien. Lo mismo que acabamos de ver anteriormente, depende de quiénes sean los turistas. Si son todos hombres, sería así y le pondríamos además una S. Si son hombres y mujeres, seguimos poniéndolo en masculino, con lo cual seguimos dejándolo así más S. Pero si fueran turistas, femenino, porque en caso touriste acaba en una E, es decir, puede ser masculino o femenino, ¿vale? Me tendríamos otra E a continuación para indicar que es femenino y luego la S porque obviamente es plural. Bien. ¿Qué pasa? Con estos verbos, en esos otros que hemos visto anteriormente, no había ningún objeto directo, ningún complemento directo. ¿Qué pasa en este caso? Si tengo estos verbos que se conjugan habitualmente con el être, ¿vale? Pero tengo un objeto directo. Y en este caso el objeto directo no necesita ir delante, como hemos visto anteriormente con el verbo avoir. Pues lo que va a pasar es que no es lo habitual, pero bueno, hay ciertos casos que sí se utilizan, porque es cierto, vamos a ver ejemplos donde son ejemplos sí que son habituales que se podrían producir. Bien, quiero decir que muchas veces lo vas a ver con el verbo être, pero podrían darse casos como los que vamos a ver a continuación, está claro. Bien, entonces, ¿qué pasa en este caso? Que en este caso el verbo être va a transformarse, es decir, vamos a dejar el verbo être y vamos a poner en su lugar el verbo avoir. Y vamos a seguir lo que decía el verbo avoir en el sentido de que yo voy a decir, yo diría por ejemplo, je monté au 10e étage, he subido al segundo piso, ¿vale? Entonces, aquí je monté, como yo soy una chica, por ejemplo, diría monté tal y como está aquí, y además otra E. Fíjate que he utilizado el verbo être, perdón, además lo he dicho mal. Rebobino. Estaba pensando una cosa y he dicho otra. Vale, je suis monté au 10e étage. Primero digo, vale, monté es un verbo de los que necesita el verbo être. ¿Tengo un objeto directo? No, digo a dónde he subido, o sea, dónde he subido, mejor dicho. ¿Dónde he subido? Al segundo piso. Bien, con lo cual estoy indicando el lugar, no hay ningún objeto directo.
Entonces se cojo el verbo être y sigo las normas que acabamos de ver, el verbo être. Je suis monté. En este caso, soy una chica, después de la E, de monté, metería otra E, femenino, aquí escrito. Es singular, con lo cual, tal cual, no necesito nada más. Bien, pero ahora digo subí o he subido la escalera. ¿Qué he subido? La escalera. Vale, entonces es un objeto directo. ¿Qué pasa? Que en vez de utilizar el verbo être, voy a utilizar el verbo avoir. Y como l'escalier, el objeto directo, va a continuación, no hago nada, ya no voy al sujeto. Eso lo hago cuando tengo el verbo être. En este caso, como tengo el objeto directo a continuación y se ha transformado el être, mejor dicho, no se ha transformado, sino el être ha pasado, se ha cambiado por el verbo avoir, sigo la norma que vimos anteriormente. Otro ejemplo, elle a descendu la poubelle. En este caso, ella ha bajado, bajó, ¿qué bajó? El cubo de la basura, como debemos decir. Lo que es la basura, tal cual. Vale, entonces, desde el momento que yo digo que ha bajado, bien, tengo un objeto directo a continuación, ya voy a escoger el verbo avoir. Y a partir de ese momento ya no se va a hacer esta coordinación, ya no busco el sujeto, ¿vale? Sigo las reglas de antes, el descendu, pongo el participio tal cual y luego la poubelle. Vous savez retourner les matelas, ¿vale? En lugar de retourner con la idea de volver a un sitio, ¿vale? De que vuelves a tu casa, por ejemplo, o mejor dicho, no a tu casa, que vuelves a un lugar donde has estado, bien, entonces, porque rentrer sería que vuelves a tu casa, je rentre chez moi, vuelvo a mi casa, en este caso es retourner que vuelves a algún sitio, pero aquí lo estamos utilizando como usted, acuérdate que el vous es usted, ustedes o vosotros. Habéis dado la vuelta o has dado la vuelta, ¿vale? O ha dado la vuelta, o han dado la vuelta si fuera ustedes, ¿vale? Le matelas sería el colchón. Fíjate que nosotros habíamos dado la vuelta al colchón. En este caso es un objeto directo, no hay una preposición tampoco. Entonces, como tenemos un objeto directo a continuación, es decir, ¿a qué le has dado la vuelta? Diríamos nosotros en español. Ellos no dirían ese a qué, porque no tienen preposición. Entonces es importante saber si retourner va con una preposición a continuación o no. Si no, no puedes decidir si es un objeto directo o no. Bien, como tengo en este caso que he dado la vuelta a algo, para ellos sería dar la vuelta a algo sin preposición, ¿qué pasa? Que voy a utilizar el verbo avoir. Entonces voy a seguir las reglas del verbo avoir. Está después, lo dejo retourner tal cual, ¿vale? Lo mismo con los otros ejemplos. Nous avons rentré la voiture. Hemos rentré, es como decir que hemos vuelto con el coche, en este caso como que las hemos metido en el garaje. Bien, entonces, metimos el coche, es decir, en el garaje, vamos a pensar. Con lo cual, porque es que has regresado, es decir, que lo has metido en el interior. En este caso, ¿qué pasa? Lo mismo. Decimos que metimos que el coche. Bien, entonces lo que vamos a utilizar ya no es el verbo être, sino el avoir. Como el objeto directo va detrás, no hacemos ninguna coordinación. Lo mismo, il a sorti les champs. Qu'est-ce qu'il a sorti? ¿Qué ha sacado? ¿Vale? Qui a-t-il sorti? Les champs. ¿Vale? Sí, sería, si quiero decir, o il a sorti quoi, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? En este caso sea un qui, estaba pensando, porque sería les champs, que ha sacado. Depende si lo consideras una personita o una cosa, ¿vale? En este caso. Bien, il a sorti quoi, porque dirías, si il a sorti qui, no dirías quién ha salido, o sea, ha sacado a quién, ¿vale? Depende, volvemos a decir lo mismo. El champ es como una personita. Bien, entonces, sacó al perro. Bien, ¿qué pasa en este caso? Nos pasa lo mismo. Decimos que ha sacado al perro. Con lo cual, la primera opción es que ya no vamos a utilizar el être, vamos a utilizar el avoir. Il a sorti les champs. Ha sacado al perro. Lo mismo que en español ponemos, lo que hemos visto antes más de una vez, que para nosotros es a, es decir, hay un pronombre, aquí es sortir y luego decimos lo que ha sacado, ¿vale? Es un objeto directo. Con lo cual no hacemos nada porque está después del verbo, de este passé composé, del verbo avoir. Y son passé, esto lo hemos oído más de una vez, pero muchas veces no analizamos. No decimos ils sont passés. Acuérdate que aquí decimos ils sont, te suena porque hay una unión, no porque diga ils
son passés con el verbo son, el verbo être, sino ils sont, porque hay una unión. Ils sont passés de bonnes vacances. Han pasado unas buenas vacaciones. El de, aquí debería ser DS, pero como de vacances, si yo digo de vacances, aquí pongo DS, pero como hay un adjetivo antes del nombre, entonces pongo solamente de sin la S. Entonces, ¿qué pasaron? Unas buenas vacaciones. Con lo cual, lo mismo, voy a utilizar el verbo avoir y como el objeto directo está después, no hago absolutamente nada. ¿Bien? Vale. Entonces, el verbo être lo utilizamos con estos verbos que dijimos antes que eran verbos de desplazamiento y con aquellos verbos, es decir, que cambian de lugar, y con aquellos verbos también que se derivan de ellos, por ejemplo, ya vimos rentrer, devenir, y también lo vamos a hacer con los verbos pronominales. Los verbos pronominales también se conjugan con el verbo être y van a seguir la norma de lo que vimos antes, de que yo, en cuanto tenga el verbo être, lo que tengo que buscar es el sujeto, a no ser que pase, como nos habíamos visto ahora, que había un objeto directo a continuación, el caso que vimos anteriormente, y entonces pongo el verbo avoir y en cuanto pongo el verbo avoir cambia, ya las reglas cambian, son las reglas del verbo avoir. Bien, entonces en este caso vamos a centrarnos en que vamos a hacer lo mismo. Je me suis levé tôt. Si je entiendo que es un hombre, vamos a decir levé. Que es una mujer, le meto también una E, porque es femenino singular, lo que vimos antes. Tu te couché tard, te has acostado, te acostaste tarde, lo mismo. Si es un chico con hasta aquí, si es una chica, le meto de más, está ahí. Y se duché, él se ha duchado, se duchó, claramente es esto, porque sí, masculino singular, un chico, él, femenino singular, se duché, le meto otra E. Bien, y on se duché, lo que veíamos, este on aquí es nosotros, nos hemos duchado o nos duchamos, bien, con lo cual, si es masculino, esto y además la S porque es plural. Si es femenino, esto y la S porque es plural. Nous nous sommes promenés, lo mismo, nos hemos paseado o nos paseamos, lo mismo. Bien, si son solo chicos o chicos y chicas, sería masculino más la S, no nos olvidamos. Y si fuera femenino, le añadimos otra E más la S porque es plural. Vous êtes assis, vale. Si fuera chicos, sería vous êtes assis. El assis es el verbo asseoir. Cuando vimos el verbo pronominal, normalmente todos los que vimos acababan en U. Es lo más habitual. Por ejemplo, vouloir, voulu. Voulu, pardon. Pouvoir, pu. Bien, pero este es otro caso que os podéis encontrar también. Te puedes encontrar que el verbo asseoir, que también acaba en O y R, en este caso no es assu, ¿vale? Es así. Es una de estas, he puesto los más habituales que eran en U, pero es cierto que hay casos como esto, el verbo asseoir, que es así, ¿vale? Acaba en IS, como los verbos que habíamos en otros verbos que veíamos también que acababan en IS. Si tienes dudas, vuelve a ver el vídeo. Vale, entonces, vous êtes assis, si fueran chicos, ¿ok? Lo pondríamos tal cual, acaba en IS, con lo cual ya no le vamos a poner otra S, lo dejaríamos así. Si fueran chicos o chicos y chicas, lo que decimos, si fueran chicas, le metería otra E y además la S porque es un plural. Entonces sería vous êtes assis y haría, se escucharía ese así, no se escucha esta S, assis sí que se escucha esta S, ¿vale? Porque ya no es final de palabra. Y se sont endormis, se han dormido o se durmieron, elles se sont endormis, lo mismo pero le meto una E porque es femenino y la S la ponemos en los dos casos porque en los dos casos son plural. Bien, ¿qué pasa entonces cuando, lo que decíamos, cuando tengo estos verbos pronominales? Que lo que acabamos de ver, tengo que fijarme en el sujeto para hacer la coordinación. Es lo mismo que acabamos de ver. Elle se coupé, en este caso es ella, así que coupé, que vamos a poner otra E porque es femenino y es singular, así que no le ponemos S. S son lavé, ellas se han lavado o se lavaron, que pongo la E del femenino más S porque es un plural. Bien, ¿qué pasa en el caso que tengamos el objeto directo? Siempre tenemos el tema del objeto directo. Bien, es parecido a lo que vimos antes, pero en este caso lo que no hacemos es cambiar al verbo avoir. ¿Te acuerdas que hemos visto hace un momentito que con el verbo être, por ejemplo, si yo te digo tu as passé de bonnes vacances,
que has pasado unas buenas vacaciones, tu as passé, voy a utilizar el verbo avoir y no el verbo être. ¿Por qué? Que has pasado unas buenas vacaciones. Bien, esto es exactamente lo mismo, no es exactamente lo mismo, es similar, ¿vale? Es similar en el sentido de que sigue la norma del verbo avoir, es decir, si yo aquí tengo un objeto directo a continuación, no voy a hacer ninguna coordinación. Fíjate que coupé, tengo él, que es ella, y no voy a coordinar, exactamente igual que hacía con el verbo avoir. En cuanto yo le ponía un objeto directo detrás, no había coordinación. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que hemos visto antes? Que antes decíamos que entonces lo cambiamos al verbo avoir. Y con los verbos pronominales lo dejamos tal cual. Sigue siendo el verbo être. Esa es la diferencia. Yo no voy a decir elle s'est coupé les doigts. Voy a decir elle s'est exactamente igual, ¿vale? Con el verbo être, elle s'est coupé les doigts. Pero la diferencia es que aquí no me centro ya en el sujeto. Fíjate que cuando tengo el objeto directo no me voy al sujeto. No digo, es femenino, le meto otra E. Y entonces como es singular no le añado nada más. No, me olvido del sujeto. ¿Bien? En cuanto tengo el objeto directo ya ves que yo me olvido del sujeto, veo dónde está el objeto directo y sigo la regla del objeto directo. Es decir, a continuación no hago aquí absolutamente nada. Ese son los éléments, lo mismo. Esto no cambia, seguimos utilizando el verbo être. Esta es la gran diferencia con los verbos pronominales, que esto no varía, pero ya no hacemos la coordinación con el sujeto. Ellas han lavado. ¿Qué se han lavado? Las manos. Entonces, objeto directo a continuación, ya esto queda tal cual, pelado. No me tengo que preocupar por nada, no tengo que coordinar nada. Bien, otro caso en el que no hay coordinación. Ya ves que en este caso los pronominales no me tengo que preocupar por cambiar el verbo avoir, porque va a seguir en todos los casos siendo el verbo être. Esa es la gran diferencia. Bien, cuando tenemos verbos que utilizan la preposición a, como parler à quelqu'un, hablar con alguien, téléphoner à quelqu'un, en este caso tampoco vamos a hacer coordinación con el sujeto. No vamos a coordinar nada. Nos da igual. Aquí tenemos il, se sont parlé. Y fíjate que, en teoría, yo tendría que decir, vale, parler está correcto porque es masculino. Pero además, ahora el número, es decir, tengo que poner que es un plural, una S. No coordina. Dejo el verbo pelado. Ils se sont parlé o ils se sont téléphoné. ¿Vale? Entonces, ten esto en cuenta. Y también pasa lo mismo con aquellas construcciones que se forman con el verbo faire. Por ejemplo, elle se fait opérer. Literalmente sería, ella se ha hecho operar. Es decir, ella se operó. Ellos lo expresan así, como en inglés lo expresan así, para indicar que no me he operado yo mismo. En este caso, ella no se ha operado a sí misma, sin alguien la ha operado. Entonces, por eso es como ella se ha hecho operar por alguien. Bien, esta expresión, lo mismo. El verbo être lo seguimos utilizando, pero entonces ya no vamos aquí al sujeto, ya nos da igual el sujeto, porque el fait lo voy a poner tal cual. El verbo participio, el participe passé, pelado. Sigo la regla, entonces de faire es fait y se acabó. Ya me da igual cuál es el sujeto. Y lo mismo, él se fait mal. Ella se ha hecho mal, o sea, se lastimó, vamos a decir. Se ha lastimado, se lastimó. Sigo utilizando el presente del verbo être, pero ya no hago ningún tipo de coordinación. Ya me da igual el sujeto. Vale, fíjate que es simple. Sé que lo que te pasa en este momento es que hemos visto muchas cosas y mientras tienes algo fresco y tienes mucha información, entonces a lo mejor no, seguro que lo que te está pasando es que lo has entendido perfectamente, pero ahora piensas, ¿cuál es el que se ponía el avoir, cambiaba el avoir? ¿O cuál coordinaba o cuál no? Bien, esto es lógico, porque cuando tienes mucha información, es lo que siempre te digo, por eso siempre te recalco, no trabajes de memoria. Mientras no lo sepas, tú anota, ¿vale? Pon, vale, tu norma. Estos tengo que buscar, si son este tipo de verbos, tengo que buscar el presente de indicativo del verbo avoir. Vale. Cuando tengo el presente de indicativo del verbo avoir, ¿en qué caso hay coordinación? ¿En qué me tengo que centrar? Diría yo. Bien. Para respecto al participe passé. ¿En qué me tengo que centrar? Me tengo que centrar en si tiene o no objeto directo y lo que me importa realmente es si ese objeto directo está delante.
Si no, lo demás es que me da exactamente igual, es decir, no voy a hacer ningún tipo de coordinación. Si está delante, sí, tengo que poner masculino, femenino, singular o plural. Es decir, vete poniendo un ejemplo o anotando cada una de las reglas, y cuando tengas una duda, entonces puedes ver tus anotaciones y dices, ah, vale, esto era así, esto se hace tal y en esto tal. Quédate con en qué me tengo que centrar, qué es lo que tengo que buscar. Y siempre, siempre la primera decisión, estamos buscando la palabra, la primera decisión es pensar qué verbo tengo y con qué lo conjugo. Y dentro de con qué lo conjugo, una vez que sepa que es el avoir o el être, ya ves que puede haber estas pequeñas cosas que tenga que tener en cuenta. Bien, entonces tengo que también fijarme en estos pequeños detalles para saber que tiene estas características y que en un momento dado, pues como decimos ahí, como acabamos de ver, se couper les doigts, a la hora de oírnos, nos da igual porque vamos a escuchar coupé, pero a la hora de escribirlo no es lo mismo, ¿vale? Y en el otro caso, por ejemplo, también decíamos, por ejemplo, él a retourné le matelas. Sabemos que en este caso no utilizo retourner, aunque sea un verbo que se utiliza con el être. Como tengo un objeto directo, sé que tengo que cambiar al verbo avoir. Vale, no es difícil, te lo voy a repetir. Lo único que tienes que hacer es asimilarlo poquito a poquito. Y cuando tengas dudas, lo ves todas las veces que necesites, hasta que finalmente ya lo vas a hacer de una forma que te venga cada vez mucho más, de una forma más natural, porque ya te va a sonar, ah, no, esto es así, porque la norma es esta y entonces lo hago por esta razón. En cuanto tú sepas por qué razón haces las cosas, primero, siempre digo lo mismo, primero hay que entenderlo. Y una vez que lo he entendido y ya sé por qué lo hago, después hay que ir asimilándolo hasta que forme parte ya de nosotros y lo hagamos de una forma automatizada. Pero eso pasa un tiempo, no te quieras presionar, ¿vale? Date tu tiempo, cada uno necesitamos el nuestro. Hay cosas que además, incluso dentro de cómo somos, unas cosas que se nos dan mejor y no sé, aprendemos de una forma más rápido, y otras que necesitamos más tiempo. Así que no te presiones, toma tu tiempo, poquito a poquito, y con eso siempre te insisto, porque es verdad y porque tú lo estás viendo, que poquito a poquito la constancia te va llevando a saber mucho más, estar mucho más seguro y a hacer las cosas pues muchísimo mejor. Así que lo que te he dicho al principio, tienes mis vídeos, tienes mis clases para ayudarte y haz todas aquellas cosas que te vayan a ayudar. Tienes mi página web también para echar un vistazo y ver lo que te ayude, y sigue insistiendo y sigue avanzando, ¿vale? Yo estaré aquí también para ayudarte, así que como siempre te digo, primero que tengas un día genial y que todo te vaya fenomenal. Nos vemos, venga, chao, chao.